Bueno, ya yo creo que estamos listos para conversar, para comenzar. Muchas gracias, Georgia, por estar aquí. Luis Elena, bienvenida. Bienvenidas varias amigas que hemos visto por ahí llegar. Porfa, recuerden ponerse todos en silencio para no interrumpir la presentación. Yo ahorita voy a darles una breve presentación de Georgia antes de que comience. Estamos súper agradecidas de contar con su presentación acá porque Georgia ha construido como un recorrido y un conocimiento acerca de los movimientos feministas que son invaluables, yo creo, y que nos tiene que dejar muchísimo a nosotros para aprender. Georgia ahorita está radicada en Buenos Aires, es maracucha, venezolana. Es abogada, magíster en docencia para la educación superior, diplomada en Derechos Humanos, en procedimiento penal e innovación política. Tiene un perfil bien completo. Se desempeña como analista ahora en la Organización Regional Asuntos del Sur, específicamente en el proyecto CISA, Mujeres Activando, que es un programa de innovación política feminista, y es co-creadora y facilitadora de la metodología de innovación Método CISA. Georgia ocupó el puesto de secretaria judicial en los tribunales de delitos de violencia contra la mujer en el estado Zulia, desarrollándose como experta en violencia de género por la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela. Es activista por los derechos de las mujeres y trabaja por el empoderamiento de la diversidad de mujeres y la erradicación de las violencias de género, y desarrolla proyectos para la apropiación de las tecnologías desde un enfoque de género. Georgia también estuvo involucrada en la facilitación de laboratorios de co-creación colectiva de políticas públicas con perspectiva de género para los gobiernos subnacionales de las provincias de Argentina, con el apoyo de la Embajada Británica de Argentina, y forma parte activa de la red feminista del Estado Zulia, FemiRed, la red de mujeres de Amnistía Venezuela, y actualmente es embajadora de la red de mujeres migrantes venezolanas globales, una red que es bastante importante y que invitamos también a seguir. Bueno, Georgia, sin más, te damos aquí la palabra para que comiences con tu presentación, y otra vez muchas gracias por prestarnos tu tiempo. Genial. Bueno, gracias por esa intro tan linda. Bueno, yo creo que lo que queremos hacer hoy, y creo que tiene mucho que ver también con toda la idea de pensar la distancia, es abordar estas temáticas que normalmente abordamos desde una perspectiva mucho más rígida o académica, como desde un espacio más del cuerpo y nuestra relación con la distancia y con el espacio en todo esto de una pandemia, ¿no? Yo creo que nunca en todas las posibilidades absurdas que nos vamos presentando en la vida, nunca pensamos que íbamos a estar frente a una pandemia como esta, y eso nos ha hecho pensarnos o repensarnos para poder reexistir. Me parece que hablamos mucho de la nueva normalidad, pero yo creo que no va a tener nada de normal ni tampoco va a ser nueva, ¿no? Sino que creo que lo que va a suceder es que vamos a tener que reeditar todo lo que pensábamos que existía, y vamos a tener entonces que practicar después de este repensar una reexistencia. Y sobre todo nosotras las mujeres, porque creo que esta pandemia también nos ha servido para darnos cuenta de cosas importantísimas, y sí creo que una de las mayores ganancias o de las cosas que veo que me parece fundamental es que hemos utilizado siempre las mujeres estos espacios o estos momentos de crisis política, de salud, económicas, como para pensar nuestra existencia. Y también creo que han sido las causas que nos han propiciado esta necesidad que tenemos como de anclarnos a luchas existentes o de generar nuevas estrategias para incidir en la política y lograr, digamos, una existencia más plena en el espacio. Entonces, partiendo de eso, creo que ya es una realidad, y si estamos aquí seguramente hemos estado en un montón de foro chats y webinarios y todas estas vainas que hemos estado haciendo durante la pandemia, que me parece fabuloso,
pero creo que si algo ha sido importante también es que hemos tenido acceso a datos de femicidio, de violencia, a datos de cómo han crecido las denuncias en líneas de atención, en datos de cómo se asegura que realmente la violencia machista es también una pandemia y la estamos atravesando las mujeres. Entonces creo que lo primero que quisiera hacer es un recorrido de cómo las mujeres hemos con nuestro cuerpo afrontado todas estas violencias. No sé si bajo se pasa a la otra diapositiva, por ejemplo, acá en la otra diapositiva. Ya, creo que sea bastante. Sí, la ven, ya vi que la ven. Bueno, entonces un poquito es hablar de la relación que hemos impulsado las mujeres con nuestro cuerpo, y lo utilizo el cuerpo como una afirmación de un territorio que nos pertenece. Y por ejemplo, María Luisa habla mucho de esto de que la primera soberanía es la del cuerpo, y eso es cierto, porque me parece que nacemos simplemente con la afirmación de que este cuerpo es el territorio que tengo como base material concreta para desarrollar lo que sea, o para desarrollar mi existencia. Entonces, creo que desde la teoría feminista, cuando se habla del feminismo decolonial, se quiere plantear eso, ¿no? Cómo realmente hay una relación entre el cuerpo que habito y lo que está ahí afuera para mí. Entonces creo que desde el principio nacemos con una relación que ya se nos da solo por el hecho de nacer mujeres en relación a nuestro cuerpo, y eso tiene mucho que ver dependiendo de la cuerpa que yo ocupo. Y esto es algo que me parece interesantísimo, porque realmente lo que tenemos que interpretar es qué tipos de violencias estamos viviendo dependiendo del cuerpo que yo habito. ¿Y qué pasa si mi cuerpo es un cuerpo blanco? ¿Qué pasa si mi cuerpo es un cuerpo elitesco? ¿Qué pasa si mi cuerpo es un cuerpo blanco, elitesco y de clase media? ¿Qué pasa si tengo privilegios? ¿No estoy expuesta a violencias, o las violencias a las que estoy expuesta son distintas? Y desde ese lugar también evaluar entonces cuáles son las violencias que atraviesan los otros cuerpos que son diversos y que no son igual que el mío. ¿Qué pasa con una cuerpa también de una mujer, pero cuando es una mujer trans? ¿Qué violencias atraviesa por el hecho de ser mujer, pero cuáles se ven agravadas por el hecho de ser trans? Y esto mismo también aplicarlo a qué pasa con las mujeres indígenas. ¿Qué pasa cuando mi cuerpo es un cuerpo indígena? ¿Cómo se relaciona con las violencias y con el uso que tiene y la relación que tiene mi cuerpo con el territorio? Entonces, por ejemplo, hay datos interesantísimos, como por ejemplo el hecho de que el 85% de las mujeres indígenas que trabajan, el trabajo que realiza es un trabajo agrícola, un trabajo que tiene que ver con la comida, ¿no? Con lo material, con lo campesino. Entonces, cómo las mujeres indígenas están más puestas en un territorio que tiene que ver con ese trabajo. Como otras mujeres que estamos en otros territorios estamos más propensas a otro tipo de violencia, y lo comentaba también, como por ejemplo las mujeres del Zulia somos más propensas a una violencia como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, porque yo soy del Zulia y al lado está Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta afirmación de que nuestro cuerpo es un territorio que se expone a violencias diferentes dependiendo del lugar donde me desenvuelvo? Y creo que eso es una percepción que también sugiere reevaluar las formas en las que conseguimos los espacios, y cómo existen estos límites y cómo podemos frenar estos horrores que se dan en los espacios que existen y en el tiempo que vivimos actualmente. Entonces, por ahí también evaluar cómo ha sido la relación con nuestro cuerpo desde un inicio. ¿Por qué odiamos nuestro cuerpo? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Y cómo nacemos hay una frase que se utiliza mucho en el feminismo que dice que me enseñaron primero a meterme los dedos en la boca para vomitar que meterme los dedos en la vagina para sentir placer. Y eso es algo totalmente cierto, porque siempre ha estado ahí el odio que yo tengo que sentir hacia mi cuerpo por no cumplir un estereotipo que existe, pero nunca vamos a cumplir el estereotipo que existe, porque para eso está el estereotipo, para que sea inalcanzable, para que
sea inaccesible, para que sea un privilegio, y nunca estamos a la altura del privilegio. Entonces es como, ¿cómo podemos también desmontar o aprender a reexistir desde nuestra misma autopercepción ante un sistema que tiene ese estereotipo dañino? ¿Cómo aprendo a entonces dejar de meterme el dedo en la boca para vomitar, porque no queremos cuerpas gordas, porque no queremos disidencias sexuales, porque no queremos lo que no es lo que nos dijeron que tenía que ser? ¿Y cómo aprendo entonces a aceptar el cuerpo que yo habito? Y esta imagen que pongo acá, aunque ya parece un tema muy trillado, esto de, bueno, hay que ser de este estereotipo, ¿no? Lo que siempre decimos, sí, es que las mujeres tenemos que tener el pelo largo y tenemos que tener las axilas depiladas y no tenemos que tener pelos porque eso nos asemeja a lo masculino, y nosotras entonces tenemos que ser una expresión de la feminidad como quieren que, o como pretenden que sea, y todo esto son ideas que se nos quieren imponer, ¿no? Entonces, sobre todo, entender que el hecho de que a mí esta imagen me haga sentir incómoda cuando la veo es una batalla ganada de esto, ¿no? O sea, esta misma gente que te hace, o este mismo sistema que te ha hecho que esta imagen te haga sentir incómoda, es el mismo sistema que te hace meterte los dedos en la boca cuando comes, cuando te sientes bien, cuando haces uso de lo que está ahí y de lo que no deberías, a lo que no deberías acceder. Y respecto a este punto en particular, hablamos entonces de la conquista del placer. Cómo a través de esa conquista de nuestro cuerpo, o cómo a través de esa relación con nuestro cuerpo, entonces nos acercamos a otras cosas como la conquista del placer. Y esto tiene mucho que ver con la idea o con esta falsa idea de que las mujeres no estamos socializadas para experimentar placer, y creo que eso es algo que es muy cierto, que está ahí. Nos enseñaron, por ejemplo, el sexo nunca ha sido para nosotras un instrumento para el placer, sino un instrumento para procrear, para reproducirnos, para dar vida. Y eso lo vemos, por ejemplo, no sé, en la declaración que hizo el Papa, ¿no? Que llevamos en nuestro vientre, no sé, el futuro de la humanidad. Y todas estas cosas lo que hacen es que nos hacen relacionar nuestro cuerpo con la reproducción, pero no nos involucran en el proceso para reproducir. Entonces nunca nos acercaron al placer como ven goza o ven disfruta, porque eso es algo que siempre se nos ha prohibido. Y cuando algunas mujeres muy atrevidas como yo, por ejemplo, tratamos, ¿no?, de experimentar ese placer, ¿qué pasa? Somos tildadas, evidentemente, por lo que sea que esté ahí, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por lo que sea, por esas personas que están detrás, como putas, como fáciles, como realengas, como no merecedoras, y eso realmente es algo que nos afecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos las estadísticas de las violencias que sufren las mujeres en línea, es sorprendente que toda esta violencia que padecemos en línea lo que pretende es desviarnos o sacarnos de los lugares y de los espacios. ¿Y cómo vemos esto? La mayoría de las mujeres que sufren una violencia muy fuerte en línea son mujeres que están siendo parte de la vida política, ¿no? Y lo vemos en muchos casos, no sé, como la presidenta actual de Bolivia, ¿no? Cómo ella apenas incursionó o cuando tomó el poder en Bolivia, lo primero que salió sobre ella no fue su currículum, no fue qué va a hacer, no fue que entró al lugar donde se juramentó con una Biblia en la mano, no fue eso, sino fue un video de ella teniendo relaciones sexuales. Y los comentarios eran que eso la hacía no merecedora de un cargo que tiene que ver con liderar una nación, cuando no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Entonces lo que tratan de hacer estas violencias, que también están en internet, es decirnos que no somos merecedoras del placer, o que si tenemos el placer en nuestras manos y nos apropiamos de ese placer que nos corresponde porque lo ejercemos con la autonomía de nuestros cuerpos, vamos a ser desechadas de espacios. Y eso tiene que ver con lo siguiente que quería comentar, y bueno, como más bien lo quiero hacer un espacio de debate, así que creo que me tomo unos 5 minutos más y quizás por ahí lo podemos abrir, pero a lo que me refiero con esto es que hablar de este tema de la conquista de las cuerpas o de nuestras cuerpas en el espacio público.
Y esto es algo que le digo sobre todo a mis amigas, las que hacemos activismo feminista, porque nos damos cuenta que siempre hay violencias allí. Y esas violencias realmente lo que hacen es que dejemos de estar en ese espacio. Y creo que por eso es tan importante entender que Twitter, por ejemplo, es un espacio público y Twitter es un espacio de poder. Y estas herramientas, como que nos parece que son tontísimas, por ejemplo, TikTok, y vemos lo que sucedió con la juntada del millón de Trump y cómo hicieron entonces la gente que está en TikTok, que hicieron una estrategia política para desviar la atención y para mostrar una bandera de resistencia en ese evento, como lo hicieron a través de una red social. Entonces, cuando creemos que las redes sociales están ahí por ocio, realmente lo que estamos haciendo es perdiendo el enfoque y realmente dejándolo de ver como lo que realmente es, que es una arena política. Twitter, Facebook, Instagram, todo eso es una arena política donde tenemos que habitar con nuestro cuerpo. Y como lo habitamos con nuestro cuerpo, es evidente entonces que las mujeres, que somos las que padecemos más violencias con nuestro cuerpo, solo por el hecho de que es un cuerpo de mujer, también vamos a sufrir más violencias en Internet, porque Internet es un espacio público y porque nuestro cuerpo es el cuerpo más violentado en el espacio público. Entonces, es la misma posibilidad, ¿no?, que cuando vamos las mujeres caminando por la calle y sentimos miedo de que nos violen, sentimos este mismo pavor a cuando estamos en Internet y creemos que nos van a agredir, que va a haber discursos de odio en nuestra contra, o que van a difundir nuestro contenido sexual, ¿no? Entonces creo que lo importante de la reflexión que hay que hacer es cómo las mujeres han entendido que su cuerpo es un espacio político, es una bandera política, y cómo se han apropiado del territorio haciendo uso de sus cuerpos, ¿no?, y de la diversidad de sus cuerpos, que eso también es algo muy innovador. Cuando entendemos que la consecuencia de estas violencias en línea es que dejemos de habitar Internet, allí nos damos cuenta que entonces estamos dejando de ocupar espacios públicos porque nos violentan. Y por eso es tan necesario que podamos entender la magnitud de este problema y enfocar las políticas públicas que se van a generar a partir de todo lo que ha sucedido con el COVID, a partir de repensar la existencia, cómo hemos estado más propensas a violencias en línea que antes subestimábamos, ¿no? Y cómo el hecho de dejar de participar de alguna manera u otra en línea es lo que hacen o lo que conlleva es a que yo limite mis derechos, limite mis espacios de poder y por ende no tenga las mismas posibilidades de desarrollo económico, laboral, intelectual o de ocio que mis pares varones que no padecen tantas violencias en línea. Una vez que entendimos eso, y se lo digo a mis amigas, como dije, a mis amigas que hacemos activismo feminista, no nos podemos ir de Internet, no importa si nos dicen feminazis, locas, histéricas, no importa, hay que estar ahí porque ese es el espacio que nos quieren quitar, y la violencia que ejercen contra nuestras cuerpos en Internet, y cada vez que difunden un video porno de una chama, y cada vez que difunden la foto, y cada vez que salen nudes, y cada vez que se crean esos grupitos de WhatsApp, ¿no?, donde está la cofradía de hombres compartiendo esto, la idea por la que lo difunden es para que dejemos de habitar Internet, porque les molesta, porque les incomoda que estemos ahí tan atrevidas con nuestras cuerpas, usando nuestro cuerpo como una bandera de autonomía, de placer, y eso no es permitido, no se ve bien, no les gusta. Entonces creo que siempre que entendamos esto vamos a poder ocupar más espacios y nos vamos a poder seguir formalizando y normalizando nuestras luchas en la calle y en el espacio público. Entonces creo que esto, como lo que quería traer también eran ejemplos de esto, por ejemplo, buenas prácticas sobre esto, porque creo que cuando repensemos la distancia y cuando busquemos estas maneras de reexistir en el territorio que nos quede después de la pandemia y después de las crisis y después de todo lo que está sucediendo, lo que va a quedar es analizar o estudiar o evaluar o seguir impulsando la conquista de los espacios públicos con nuestros cuerpos. Y es lo que hemos hecho las mujeres toda la vida para reconocer, ¿no? Para reconocer nuestros derechos. Al principio, las primeras manifestaciones que vimos del feminismo, bueno, evidentemente era un feminismo blanco que luchaba por
reconocimiento del derecho al voto, los derechos civiles y políticos. Pero luego hemos visto en los últimos años cómo realmente las mujeres han logrado a través de la toma del espacio público con su cuerpo la conquista de estos derechos. Y ha sido muy subestimado, me parece a mí, ¿no? Como por ejemplo en Argentina lo que siempre hemos tenido ha sido, bueno, con todo esto del movimiento Ni Una Menos, lo que salieron fue un coñazo de jóvenes a la calle y todas con colitas y con crop tops y con glitter y con escarchita y vestidas de morado y con pancartas, y eso fue muy subestimado por los que pretendían deslegitimar la lucha, porque era como que, bueno, sí, está de moda, entonces salen todas a la calle y pelan el ombligo y les parece que están haciendo algo, y realmente lo que están haciendo es, sabes, como que haciendo de moda algo que no tiene ni pies ni cabeza. Eso fue lo que nos trataron de hacer creer. Pero cuando evaluamos realmente a lo que hemos llegado a través de eso, nos damos cuenta que han sido de las estrategias políticas o de las estrategias de incidencia política que han tenido más incidencia realmente en los últimos años. Y por ejemplo, como está en la foto, el movimiento de las tesis también sufrió un montón de deslegitimación o pretendían deslegitimar esa causa, porque ¿qué hacen las mujeres ahí con esos cuerpos? Ustedes no hacen nada con eso. Y eso es lo que siempre nos van a querer hacer creer, que no hacemos nada con el ruido. Pero realmente la visibilización que le dio, por ejemplo, el simple hecho de que estemos con nuestro cuerpo ahí, tuvo un impacto grandísimo que sí logra incidir en la política, que logra que las personas se supieran el violador eres tú, y que le hicieran changa, y que le hicieran remix, y que la tararearan, ¿no? Incluso cuando no tienes conciencia de género, si yo logro hacer una consigna que se mete en tu cabeza y que la tarareas, entonces es una estrategia de incidencia política que funciona. Y eso es lo que hay que evaluar. Y eso lo hemos hecho las mujeres siempre que ponemos el cuerpo. Siempre que decimos o reconocemos que nuestro cuerpo está sufriendo violencia solo por el hecho de ser un cuerpo que es de mujer, un cuerpo afeminado, un cuerpo que tiene que ver con este género con el cual yo me identifico. Y cuando reconocemos eso y salimos al espacio público, realmente estamos utilizando nuestro cuerpo como eso, como política, como bandera. Y creo que es una práctica que tenemos que seguir retomando, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que es lo que nos funciona a nosotras, estar ahí, poner el cuerpo, porque nuestro cuerpo también es la prueba, digamos, la máxima prueba de que estamos siendo violentadas. Es nuestro máximo medio probatorio de todo, de violencias sexuales, de las violencias a nuestra integridad, de las violencias a nuestra libertad de expresión. Entonces creo que tenemos que acuerparnos, y me encanta utilizar ese término, que es un término que utilizan las chicas en Guatemala. Creo que tenemos que acuerparnos entre nosotras con nuestras cuerpas, porque solamente así estamos logrando que se visibilice algo que no quieren visibilizar. Y si está escrito, y si está en papel, y si está por ahí, la gente puede decir que no está, o ignorarlo, o no leerlo. Pero a una cuerpa en la calle, o a miles de cuerpas en la calle, nadie las puede ignorar. Entonces creo que tenemos que, cuando pensemos la distancia, y me encanta que se llame así, María Luisa, espectacular, pero creo que cuando pensemos la distancia y pensemos nuestra reexistencia, tenemos que hacerlo así, siempre considerando que nuestro cuerpo es una arena política, que nuestro cuerpo está puesto en el territorio para aguantar un sinfín o múltiples y sistemáticas violencias, que nuestro cuerpo y la relación que tenemos con nuestro cuerpo también tiene que ser entendida desde un punto de vista decolonial, que entienda que existe la otredad y que tenga respeto por la otredad, y también pueda tener, digamos, entender la complejidad de cómo todos estos cuerpos atraviesan las violencias de manera distinta, pero que lo que tenemos en común es que somos mujeres. Entonces creo que siempre que vayamos por ese camino del feminismo interseccional, vamos a generar mayores espacios de empatía para comprender la violencia y poder posicionarnos frente a eso. Y la mejor manera de hacerlo
como lo dije anteriormente, es con nuestras cuerpos diversas. Así que bueno, eso no sé si hacemos preguntas o sigo hablando por siempre. Sí, bueno, yo creo que podría seguir hablando por siempre porque a todos nos interesa. Gracias, Georgia, esto estuvo muy interesante, hice varias anotaciones acá y caí como también en varias lochas que no había caído antes respecto a mí misma. Quisiera abrir este espacio para hacer preguntas o comentarios que tengan acerca de esta discusión y bueno, para eso porfa quítense el mood, pueden quitarse el mood y poner su cámara para que así Georgia las pueda ver también y se conozcan, ¿sí? Ok, Valentina dice, bueno, Valentina, si quieres escribir tu pregunta por el chat también sirve. Sí, te leemos. Y bueno, yo voy a hacerte una pregunta, Georgia. ¿Por qué las cuerpas? Mientras Valentina escribe. Bueno, realmente creo que todos estos son conceptos que hemos incorporado del trabajo territorial que hemos estado haciendo en otros países, en otras realidades y en otros contextos. Y eso también es un problema que tenemos mucho, que vemos el feminismo desde solamente nuestro contexto o nuestra realidad. Entonces, cuando hemos estado en otros territorios, por ejemplo, cuando trabajamos con nuestras compañeras de Guatemala, ellas utilizan muchísimo lo que tienen a mano o lo que nadie les puede quitar, como por ejemplo el lenguaje, ¿no? La forma de comunicarse o las formas de expresarse. Y uno de los conceptos más lindos que creo que ellas acuerparon fue el uso de las cuerpas como identidad política y se refieren en femenino porque entienden que hay una diferenciación entre las violencias que atraviesa el cuerpo y las violencias que atraviesa la cuerpa. Entonces es como, es simplemente un concepto, un término que tiene que ver con una identidad política que la adjudican a este territorio que nosotras tenemos encima. Y creo que como statement político está bastante bueno entenderlo de esa manera. Y también, por ejemplo, otro concepto que utilizan es que se refieren a ellas mismas como jóvenes, en vez de jóvenes, por esta misma identidad. Me encanta. Perfecto. Mira, Valentina hizo pregunta. Ya, vamos a leerla para ti. Déjame buscarla. Ya. Valentina pregunta, me gustaría ver cómo conceptualizan las cuerpas en la distancia, cómo se da ese juego de apropiación de nuestra corporalidad en lo virtual, por ejemplo. He pensado mucho en cómo establecemos vínculos y habitamos la corporalidad en este plano. Buenísimo. Bueno, lo que hemos hecho por ahí y de lo que he hablado mucho también es cómo entonces podemos relacionarnos, y esto tiene mucho también que ver con esto, que la única manera que tenemos las mujeres de hacer las cosas es acuerparnos en el espacio público, es juntarnos, es el abrazo cuerpo a cuerpo, es la lucha conjunta, es como que conectarnos con ese sudorcito de los hombros cuando estamos marchando, cuando estamos protestando. Y en esto, o sea, la pandemia nos quitó eso, que era algo que quizás subestimábamos, pero realmente ha sido nuestra estrategia, la única que nos ha servido, y nos pone en esa posición de repensar también la conexión con la otredad, y de repensar el placer y de repensar el espacio. Y creo que por eso, por ejemplo, una de las cosas que ha funcionado muchísimo es hablar de la sexualidad virtual o hablar del sexting. Y por ahí también ha estado como que le he estado metiendo mucho a esa necesidad de entender el sexting como una herramienta que nos proporciona placer en la virtualidad, pero que también es una demostración o una manifestación de la autonomía de nuestros cuerpos expresada a través del placer de una foto o de un texto o de un audio. Entonces creo que hay muchas maneras de posicionar esto de las cuerpas en la distancia, pero que igual tenga que ver con la vinculación con la otredad, con la sexualidad, con el placer, con esa relación sexoafectiva que podemos desarrollar con la otra persona.
Y aparte de esa, otra estrategia que me parece muy importante, que no tiene tanto que ver con el placer y la sexualidad, pero sino, o más bien con el autocuidado. Y creo que algo que también se ha impulsado muchísimo en estos tiempos de pandemia es entender la responsabilidad que tenemos de hacer autocuidado con nuestros cuerpos, y cómo las mujeres también nos hemos vinculado de esa manera, como hemos hecho redes, hemos hecho espacios de contención, hemos hecho foro chats, hemos hecho todos estos encuentros que nos permiten también esto de repensar la manera en la que estábamos existiendo y cómo realmente no estábamos haciendo uso o no estábamos teniendo en cuenta esta relación de existencia con lo que hacemos, no estábamos aplicando prácticas de autocuidado. Entonces creo que todas estas son maneras de conceptualizar nuestras cuerpos en el espacio virtual, entendiendo que, bueno, estamos lejos pero estamos en red, no estamos juntas pero sí estamos articuladas, no tengo el cuerpo pero sí tengo el deseo, el placer y lo puedo manifestar a través de la virtualidad, y no estoy contigo o me siento sola pero igual tengo prácticas para cuidarme, ¿no? Para establecer este autocuidado, que tiene que ver con un montón de cosas, con la distribución de las cargas del hogar, con entender que el teletrabajo igual es trabajo y no por eso debemos consumirnos o sumergirnos en eso, con entender cómo el hablar con mi amiga o el estar cuerpo a cuerpo con alguien realmente me hacía sentir bien porque estoy acostumbrada a eso. Entonces creo que todo eso nos ha cambiado la manera de repensar nuestros vínculos, y hemos desarrollado esta corporalidad virtual que creo que es totalmente válida, y creo que nos vamos a apropiar de eso también en la nueva reexistencia. Ya lo vamos a repensar de otra manera, porque ya de pronto la tecnología ya dejó de ser, incluso para la gente vieja, ay, todo el tiempo estás en el celular, ay, todo el tiempo estás en ese iPad, ay, todo el tiempo estás, no, como que todo el tiempo con ese aparato en la mano. Ahora se dieron cuenta que las juventudes realmente tenían una herramienta que funcionaba para generar vínculos afectivos a distancia. Yo ya, si me permiten agregar un poquito de eso, Valentina, toda esta primera semana va a tener que ver mucho con identidades, y justamente las presentaciones de Marianela ayer y de Nelesi han abordado estos temas acerca de el autocuidado y los vínculos con el cuerpo y con el placer como estrategias de autocuidado. Entonces yo también les invito de pronto a chequear esas presentaciones que ya subimos en el canal de YouTube de Resonalia para profundizar de pronto desde otro lugar, desde un lugar un poco más... perfecto, Valentina estuvo, pero los que no estuvieron... desde otro lugar, Valentina está en todo. Entonces profundizar en esos conceptos también desde un lugar, digamos, más íntimo, porque precisamente como esta idea que hemos venido reforzando y que cada uno de ustedes, Georgia, que han estado conversando, es una idea de que si no nos encontramos y no nos vinculamos con nuestro propio cuerpo desde una manera placentera, si no problematizamos cómo nos relacionamos nosotras mismas con nuestro placer, con nuestro tacto, con nuestro vínculo, pues esta relación distante que tenemos en nuestro cuerpo se expresa en muchísimas otras cosas, se expresa en muchísimas otras relaciones. Y estaba pensando justamente como, por ejemplo, para mí esto se expresa, desvinculación se expresa en lo virtual, o sea, donde mi cuerpo usualmente no trato de ponerlo como al frente porque es una costumbre que tengo, ¿no? Como me manejo yo en la vida real. Y bueno, ese comentario extra como para profundizar en ese tema del placer como un espacio que estamos teniendo y que nos va a permitir proyectar otros futuros en relación a eso, ¿no? Sí, si alguien más sobre todo porque, no sé si alguien más puso en el chat. Sí, ahí Luis Elena quiere tener la manita. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a Carlos, que nos acompaña. Perdón, que no lo veo, ya lo vi. A propósito de esto último que decías, María Luisa, me llamó poderosamente la atención al entrar a la REU,
ver todas las cámaras apagadas. Yo soy educadora, justo pasé toda la mañana en línea, y por un tema del cuidado de la identidad de los y las menores de edad con los que laburo, también estoy aquí en Buenos Aires, así que estamos más cerca, Georgia. Para saber quién está detrás de esta pantalla y quién nos está escuchando, con quién interactuamos, me llamó poderosamente la atención porque decía, bueno, ¿qué hay en nuestras cuerpos, en la de cada cual, de cada quien, como para decir, bueno, no sé, no prendemos la cámara? A veces es más un tema de conectividad y lo entiendo sobre todo si estás en Venezuela, pero bueno, me hago la pregunta que me la hice a mí misma cuando te escuchaba, ¿no? Todo esto de cómo nos vamos mostrando en la virtualidad, que es el espacio que hoy habitamos y tenemos para la interacción con los otros, es así como que, bueno, porque nos termina igual costando, ¿no? Si al final esto es donde habitamos. Entonces, bueno, interesante como preguntarnos, ¿no? Hace rato estaba Paloma, que se activó la cámara cuando vos dijiste, bueno, quien quiera hacer una pregunta, porfa, active el micrófono y cámara. Y sí, bienvenido, o sea, porque esto somos. Así que me parece como interesante, como pensarnos, ¿no? Porque entiendo que el temor está de entrada a que nos exponemos, nos mostramos, pero, y es que es esto, y si no nos mostramos, como que me parece que queda incompleta la palabra escrita, que le falta oralidad, que le falta gestualidad. Lo respeto total y absolutamente, porque son procesos muy personales, pero bueno, estamos en esta arena justamente personal, entre el límite de lo público y lo íntimo, donde creo que la pandemia, al menos a mí, me sigue como invitando a, bueno, dale que te pego, o sea, mostrate porque esto es poderoso y eres tú. Entonces, desde ahí como que también lo comparto. Gracias. Me encanta. Sí, es así. Creo que eso, por ejemplo, se trató mucho con el tema de las selfies. Se hablaba como que la selfie era una expresión de egocentrismo, del mostrarse, del lucirse. Y cuando analizamos eso, sobre todo lo analizamos porque era una práctica que hacían comúnmente las mujeres, también lo entendimos desde otra manera. Pero ¿por qué es egocéntrico que yo muestre lo que yo habito, mi cuerpo, lo que represento? Y cómo el hecho de mostrarlo me pone frente a más violencias que el hecho de estar anónima. Entonces creo que eso también nos ha, digamos, el miedo a atravesar violencias nos ha hecho vivir en el anonimato, vivir detrás de... y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en Twitter hay muchas personas que tienen como un meme de perfil, o no tienen una foto, o tienen una foto de referencia, pero no se muestran, porque entendemos que hay vulnerabilidad en nuestra existencia como mujeres y tenemos miedo de padecer esas violencias. Entonces creo que por eso es tan importante entender el Internet como un espacio que tiene que ser feminista, como un espacio que tiene que ser libre de violencia, y entender eso, ¿no? Que siempre que pongamos nuestra cuerpa de primera y de frente, y cada vez que demos la cara, entonces sí vamos a estar frente a potenciales violencias, pero sí es una muestra de resistencia y de reafirmación de mi existencia. Y creo que eso es una conquista muy importante que tenemos que seguir dando día a día. María Pía, no sé si vas a hacer una pregunta. No, ella puso su cuerpada, me quieren ver, pues aquí estoy. Yo voy a hacer preguntas. Ajá. Yo quiero preguntar. Pregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Ajá. Bueno, es que el internet maracucho, que es otro nivel del internet venezolano. Hola queridas, yo quería sobre todo, y quizás esto es algo que a veces con Georgia hemos conversado un poquito, y es, a mí me parece que este componente de poner, sumar la presencia física al activismo es muy importante. Y una de las cosas que quizás hemos conversado es sobre esa sensación de que no terminamos aquí de
de hacer ese activismo de calle, que yo creo que tiene muchos factores que lo justifican, como bueno, el contexto autoritario, la represión que se ha vivido en otras protestas, pero sí se sigue sintiendo como que, y incluso en estos días en un foro chat sobre las protestas sobre los femicidios, sobre ideas sobre los femicidios, la gente, había una muchacha de Uruguay que decía, pero a la calle, pero podemos salir con distanciamiento, o sea, era como, y ella estaba muy frustrada porque las ideas eran como más ideas de cuarentena, bueno, podemos hacer un foro, podemos hacer en estos espacios virtuales, y ella como que, pero a la calle, y yo he hecho broma con la otra Estefanía de aquí, que bueno, que quizás vamos a tener una marcha multitudinaria, yo iré ya viejita con bastón y que alguien me lleve, pues, pero a mí me emocionó mucho, por ejemplo, ver las marchas del 8 de marzo, de Caracas, de Ciudad Bolívar, que también me impresionó mucho, que fue muchas mujeres, e incluso cuando hicimos aquí Un violador en tu camino, porque además siento que en esos grupos pequeños, y lo siento desde yo personalmente, siento más miedo, porque además en ese momento, pues bueno, hubo comentarios y insultos y cosas, y muchachas que te decían, yo quisiera ir, pero me da miedo lo que están comentando, y que bueno, entonces tú ves como en este momento sí precisa como más valentía hacerlo, porque van a ser siempre grupos pequeños, o porque son grupos que se van construyendo poco a poco, pero que el estar allí, el ver a la gente, así sea algunas, pocas, con ese compromiso, es una cosa tan emocionante. Sí. Y yo creo que ese componente de esa presencia física en el activismo es una cosa que te renueva, que te da demasiado ánimo y que se alimenta, creo yo, de esa, vamos a volver a hacer algo así seamos 40, así seamos 50, vamos a volver a hacer algo así porque quizás vamos a hacer más y te da una emoción que no te dan otras actividades, así sean también físicas. Pero ese activismo de calle yo creo que nos ha faltado. Y tú que tienes esa visión de lo que está pasando en Argentina, de lo que has visto en Argentina, y bueno, que nos has visitado todavía reciente, ¿qué crees? O sea, quizás cuál sería tu recomendación, a ver cómo hacemos ese clic y en otra, bueno, en la nueva realidad, ya un poco más a resguardo del tema de la pandemia, tomamos la calle. Gracias, Estefa, por tus preguntas de siempre. Bueno, nada, lo que dice Estefanía a mí me da sinceramente ganas de llorar incluso, porque es que en verdad el poder que hemos sentido las mujeres cuando estamos en esos espacios es indescriptible. O sea, estar ahí, ver que otras personas están en verdad involucradas con eso, ver las pancartas de gente que habla o pide justicia por su hermana, por su amiga, son cosas que en verdad te mueven y que no comprendes cómo puedan ser realidades que siguen pasando. Y creo que realmente las personas que hacemos uso del espacio público en esas protestas, nos atraviesa también la indignación, el dolor, y realmente es un espacio para mostrarnos vulnerables. O para mostrar todas esas cosas que nos hacen sentir mal, que nos hacen repudiar lo que existe. Entonces creo que también es un espacio muy humano para el cual no todo el mundo está dispuesto o no todas las cuerpas están dispuestas a ocupar, porque es reconocer la violencia contra tu existencia. Y eso es un proceso que también requiere muchísima sensibilización. Yo creo que mientras en Venezuela, por ejemplo, mientras se hagan más espacios como para concientizar, como para dar a entender lo que existe, como para visibilizar la problemática, por ejemplo, sobre todo Estefanía, que tiene un informe de trata de mujeres a Colombia, que tiene estadísticas de cómo 480 mujeres el año pasado fueron tratadas con fines de explotación sexual hacia Colombia. Tenemos esos datos de esas realidades, pero tenemos que empezar a ponerle más rostro a eso que existe, a esa violencia que existe, que no sean datos aislados, que sean historias, que sean nombres. Y, por ejemplo, en el caso de Bolívar que manifiesta Estefanía, realmente yo creo que tiene mucho que ver con el femicidio de Ángela, ¿no? O cuando ha sido en el Zulia, creo que tiene que ver en casos específicos.
Cuando vemos el caso de Linda Loaiza, creo que en verdad nos ha movido porque tiene rostro, porque tiene cara, porque tiene dolor. Y creo que mientras más nos indignemos, aunque sea más difícil, va a ser más, vamos a estar más, digamos, más dispuestas a ocupar con indignación el espacio público, porque creo que lo único que pondera esta violencia exponencial de la que habla Estefanía, lo único que pondera que yo salga pero tenga miedo es que mi indignación tiene que ser más grande que mi miedo. Entonces creo que hay que trabajar en eso. Y hay como gente con la mano aquí, Ivana y Melanie y Ivana. Yo quería como complementar eso que dice Estefanía, que ha sido una cosa que también hemos hablado, y desde el lugar, desde donde nosotros hicimos el 8 de marzo una protesta virtual, y hay varias cosas que nos dimos cuenta allí en ese proceso, ¿no? Definitivamente el poder sentir que otro está haciendo lo mismo que tú, que es una cosa que puede suceder en la virtualidad, pero que se profundiza en lo físico, ¿no? En lo real, que es que si yo siento que alguien me está acompañando con una idea, soy más propensa a salir y a decir también a poner mi voz allí en ese reclamo. Pero también nos dimos cuenta de algo muy interesante, que habla un poco también del trabajo que hay que hacer, que es a la gente, tú le preguntas cuál es su rabia, cuál es tu rabia hoy respecto a cómo tú como mujer has sido tratada, y es difícil articular eso. O sea, es fácil decir no tengo agua, no tengo luz, pero es difícil ver lo particular de yo tengo 3 meses que no puedo comprar toallitas diarias porque no existen, no hay toallitas diarias, por ejemplo. Y ese trabajo de verbalizar y de reconocer es un trabajo íntimo, que es un poco lo que habíamos estado pensando, que si por supuesto, si no se lleva a estas instancias públicas, es más difícil que otra lo reconozca y además que otra se una. Y agregando un poco a esto también, es como la idea de que las mujeres feministas en Venezuela necesitamos agendas conjuntas, que no hay agenda conjunta, no hay una temática que pueda llevarnos hacia lugares donde todas podamos apuntar desde nuestras diferentes áreas de trabajo. Y eso, por supuesto, ha tenido que ver también con la polarización política, que estoy segura no es algo que ocurre nada más aquí. Pero en esa búsqueda de las agendas conjuntas también está este espacio de pensar la distancia como un espacio de diagnóstico de, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos necesitando para poder llegar a una campaña de aborto legal, como está pasando en Argentina, ¿sí? O sea, y todo lo que logró la campaña de aborto legal. Bueno, entonces ahora viene a hablar Ivana, me parece, y Melanie, que también ha sido parte de la organización de protestas acá en Caracas. Y también hay muchas, está Verónica también. Verónica, y está, exacto, Ivana, Melanie y Verónica. ¿Pueden quitarse el mute? Ivana creo que tiene internet Beneco. Bueno, ok. Bueno, Ivana, lo leemos. A ver, noto últimamente que la apropiación de espacios de las luchas Twitter nunca abandona. Leo todas las mañanas. Noto un grupo de mujeres regias que utilizan el espacio para... ¿Vas a poder hablar, Ivana? Creo que no voy a poder, en verdad. Ay, te escucho, Ivana, sí, habla. Escúchame. Quizás no puedo poner el video porque he tenido que recargar como 2 veces saldo para hacerlo, por eso les digo como que no puedo hacer mucho esfuerzo. Pero nada, es básicamente lo que coloco. A mí me encanta Twitter como red social, se lo hacía como dar referencia a un chiste ahí interno con Georgia, es que tenemos una amiga que dice que se entera de todas las cosas todas las mañanas a través de esa red social, y me encanta que hay como un grupo de mujeres que sigo, obviamente, o sea, si tienen más, por favor, las quiero seguir siguiendo a todas, y me encanta cómo se apropian de la red social para mostrarse regias, decididas, proyectadas, pero, ¿sabes? Como que no me importa mostrar mi cuerpo. Estoy como esto es una forma, como sabes, de también, sabes, antes de que tú me objetivices, yo me voy a mostrar porque me siento orgullosa tienen que ver, son cuerpos de todos los tamaños, de todas las edades, y nada, sabes, es como para hacer, o sea, eso me parece un poco frente como
a los comentarios negativos de quienes no se esperan que una mujer se apropie de su sexualidad y se apropie de, ¿sabes? Como que de su sentimiento de estoy buena y me quiero mostrar y estoy orgullosa de eso. Y nada, quería saber qué opinaban un poco al respecto, pues. Y voy a quitar el audio porque si no sale el salto. Gracias. No sé si ponemos a que participen las otras y después como... Perfecto. Entonces Melanie, y luego viene, me parece que, sí, Melanie y Sherezade, no sé. Sí, ayúdenme. Ajá. Ya, Bueno, Melanie. hola, soy Melanie de Ukira y Red de Mujeres de Amnistía. Bueno, con respecto al tema de las protestas acá en Venezuela, yo creo que el gran paso que tuvo el feminismo acá fue cuando convocamos en diciembre para El violador eres tú. Creo yo que fue un gran paso para nosotras con todo el miedo que tuvimos. Y no solamente por el hecho de hacerlo, sino sabemos el contexto venezolano, sabemos lo que le hacen a las presas políticas, es decir, las violan. Tenemos un estado feminicida, etcétera, etcétera, machista, un presidente, vamos a llamarlo así, que llama a parir a las mujeres en estado de pobreza, las manda a parir 6 muchachos. Disculpen, yo quito frontal al respecto, pero así es que funciona. Entonces yo creo que el hecho de que en diciembre pudimos salir, vi varias cosas, por ejemplo, que muchos de los ataques eran, por ejemplo, si éramos bonitas o no. Luego, más adelante, para el 8 de marzo, Noelia y yo hicimos un tanteo, nos paramos, expusimos nuestros cuerpos hacia el Boulevard de Sabana Grande, y la mayoría de los comentarios, sobre todo de hombres, eran hacia nuestros cuerpos. Es decir, no importaba si la pancarta decía, creo que para ese tiempo eran 45 femicidios, no importaba que la pancarta decía 45 femicidios en Venezuela, el Estado no da datos. El problema era que Noelia y yo estábamos paradas protestando. Luego, cuando el 8 de marzo, compañeras distintas salimos en diferentes regiones del país, y también las redes volvieron a estallar y era lo mismo. Nuestros cuerpos, si éramos bonitas o no éramos bonitas, si les gustábamos o no les gustábamos, que si eran formas o no eran formas. Entonces creo que nuestras protestas siempre van a ser atacadas desde allí, como dice Georgia, desde nuestros cuerpos, porque estamos incomodando, estamos haciendo que el espacio público, o apoderándonos de los espacios públicos que siempre nos han dejado o nos han limitado cómo actuar dentro de esos espacios, ¿no? Si vas a estar en los espacios públicos, que sea a favor del sistema patriarcal y que no sea a favor de las mujeres. Entonces ese era como el comentario que quería hacer, que siempre el ataque será hacia nuestros cuerpos, y que bueno, que no podemos parar y hacer de las redes nuestros espacios y herramientas para continuar. Así, buenísimo, me encanta Melanie, siempre muy acertada. Sí. Bueno, ahí está Chere, que también quiere participar, y ¿estás? Ya creo que lo dejo. Sí, te escuchamos. Bueno, hola Yoya, ¿cómo están? Y mis compañeras que están acá, saludos a todos. Y sí, siguiendo un poco lo que dice Melanie, no nos pusimos de acuerdo, pero estamos en la misma línea con respecto a que siempre van a atacar los cuerpos, ¿no? Y lo que hacemos con ellos. Yo no tengo mucha experiencia en el tema del feminismo, pero me he podido dar cuenta que muchas mujeres sienten miedo en usar su cuerpo y también su voz para esta causa que es de todas, ¿no? Porque no es nada más de las que han sido vulneradas, sino también de las que estamos detrás, porque debemos acompañar por sororidad. Entonces, hice una campaña hace unos meses que se llamaba Vida Libre para Todas, invité a varias amigas de diferentes áreas a participar en un video, éramos como 16, y una me dijo que no, porque le daba miedo que la acosaran de feminista loca por estar en ese video. Yo le digo, amiga, pero es que es tu cuerpo, es tu decisión. Entonces también
parte del tema de reconocer cuáles son las causas justas por las que queremos luchar a través de nuestros cuerpos y nuestros pensamientos, porque si nosotras mismas no estamos conscientes de que debemos ser voz, debemos proyectar, debemos también sensibilizar a través de nuestros cuerpos, no estamos haciendo nada. Entonces eso me preocupa mucho porque siempre juzgan, ay, tan feminista pero tan cuchi, tan bonita, y tenemos que pasar por toda esta clase de violencia, como dice Georgia. Así que sí, muy de acuerdo con que siempre juzgan qué hacemos con nuestros cuerpos, así sea en un video, en un foro, ya que estamos en el tema de la virtualidad, que poco a poco van surgiendo nuevas aplicaciones, nuevos modos de protestas virtuales, y todas hemos tenido que hacer un video, una protesta, un challenge, cualquier cosa que hagamos en pro de los derechos de las mujeres va a ser criticado, y más en estos tiempos. Así es, de acuerdo. Muchísimas gracias, Chere, Melanie, Estefanía, todas las que han participado. De verdad que me siento súper contenta. Verónica, ¿quieres participar? Perdón. Sí, tenéis una lista larga en ese chat de participación. Dios mío, bueno, vamos a darle. Me quería pegar a lo que estaban comentando de... Hola, Georgia, te extraño. De las protestas y... yo he sentido demasiado eso que están hablando de como la vibración del piso, del asfalto caliente, cuando uno está protestando y gritando y las demás gritan contigo y uno ve lo que dicen las pancartas. Eso se siente, y se siente a un nivel que no se siente en otros lugares. Eso como que lo podemos afirmar acá. Pero sí pensar que el COVID no se tiene que convertir en una excusa para abandonar el espacio público tradicional, o sea, la calle. Creo que tenemos que pensar la pandemia también sí como un espacio para repensar nuestras cuerpas y los habitares de los diferentes espacios, pero también para seguir luchando por ellas, o sea, para no permitir que la pandemia se vuelva una excusa para quitarnos libertades sobre nuestras cuerpas, que es normalmente lo que sucede. Ya en las protestas que están habiendo, que están en Estados Unidos y en otros lugares, por el racismo a causa de la muerte de George Floyd, del asesinato, mejor dicho, ya hay incluso estudios que dicen que no hay tantas probabilidades de contagio en las protestas si usas tu máscara, si la protesta es al aire libre, ya no hay tantas probabilidades de contagio como, por ejemplo, si las hay con la apertura de otras actividades económicas. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener ese espacio, o sea, ese espacio de volver a la calle lo tenemos que tener muy presente y luchar por ello y retomar la calle apenas podamos hacerlo, porque no podemos dejar que esta excusa se vuelva en otra excusa para encerrarnos más, y que además estos encierros de la pandemia se traducen para nosotras como cuerpas mujeres en más trabajo de cuidado, que evidentemente están abriendo la economía a pesar de que hay más casos de contagio, porque saben que las mujeres están en las casas para suplir ese cuidado que no están dando en las clínicas. Y lo último que quisiera poner ahí es ¿qué pasa con la cuerpa violenta? Yo demasiadas veces he querido convertirme en una cuerpa violenta, he querido tumbar una estatua, incendiar una mierda porque estoy harta. Dios mío, yo quiero tumbar un Chávez que está en La Guaira, Díaz. Siempre he querido tumbar un Chávez, y entonces, ¿cómo se ve esa violencia? O sea, entonces, sobre las mujeres siempre hemos recibido violencia, pero entonces la violencia de la mujer nunca se puede leer. O sea, el 9 de mayo yo digo que es el día oficial de esas no son las maneras, porque que no se tiene que rayar, que no se tiene que tumbar, que no se tiene que violentar. Y yo creo que también una de las cosas que hay que reapropiarnos como cuerpos mujeres es la violencia, porque no podemos ser solo víctimas de ellas. ¿Qué tal si ejercemos la violencia para conseguir cosas también? O sea, no quiero decir que nos convirtamos en unas mujeres golpeadoras, sino en una herramienta política. Ya. Buenísimo, espectacular. ¿Vieron? Verónica es una... Y Verónica, pon en el chat, por favor, tu revista para que la gente lea tu odio a través de tus escritos, que también es maravilloso. Verónica, tiene el don de que lees lo que ella escribe y sientes las sensaciones que ella está sintiendo cuando la está escribiendo. O sea, nada más ella lo puede lograr, es espectacular. Bueno, me encantaron todas las participaciones, en verdad. Estoy con lo que dice Vero y por ahí lo que manifestaban de las estrategias en la protesta y las maneras de salir a protestar, y sobre todo lo que estaba diciendo Ivana sobre cómo expresamos nuestras cuerpas en internet, esas que nos
empoderamos, que ya yo no quiero más nunca decir la palabra empoderamiento, ya me parece que basta, ¿no? Porque creo que el feminismo, cuando intentamos de instaurar este feminismo de, ay, sí, todas las mujeres empoderadas, bendecidas, afortunadas, eso también nos puso la vara altísima y también reproduce violencia, también el creer que siempre tienes que estar empoderada, recha, regia, proyectada, eso también es un tipo de violencia porque también es un estereotipo que hay que alcanzar. Entonces, ¿por qué ahora no me puedo mostrar vulnerable? ¿Por qué no puedo llorar? Porque yo soy una mujer fuerte, arrecha. Entonces, todo eso también se convierte en obstáculos para nuestra misma participación en los espacios. Entonces, creo que también tenemos que echar un poquito para atrás y, coño, a veces permitirnos pararnos desde el no empoderamiento, sino simplemente existir con el cuerpo que tengo y ponerlo en el espacio y sentirme como me siento. Y creo que no tiene mucho que ver con esta revictimización, o sea, con la revictimización, porque sí también hay un discurso que dice que nos revictimizamos cuando nos consideramos siempre víctimas. Creo que no tiene que ver con considerarme víctima, sino con poder visibilizar las violencias. Y mientras yo más violencias identifico, entonces más puedo saber de qué estoy siendo víctima y qué está siendo un obstáculo para mí. Y creo que eso es esencial. Respecto a lo que decía Ivana, de los cuerpos en internet, sí hay, o sea, como que sí nos hemos mostrado mucho en estos últimos tiempos, sobre todo pandemia nos ha permitido volver a esta estructura de el selfie, ¿no? El selfie, el OnlyFans, el mi cuerpo allá afuera, mi foto, mis tetas, y todo eso lo hemos hecho como desde la algarabía de mostrarnos, ¿no? Creo que incluso ante esos cuerpos de todas las tallas sí podemos ver violencias diferenciadas. Y sí sigo viendo muchísimos comentarios de ponte a dieta, de tu cuerpo es gordo, de ese cuerpo no provoca, de quién paga por eso, y todo eso me parece también como que clave, porque tiene mucho que ver también con lo que decía Verónica sobre el hecho de siempre poner una excusa para no estar. Y creo que, por ejemplo, la dieta es un sedante político, y lo considero así. Estar a dieta, la gente quiere que estés a dieta porque es un sedante político, te quieren distraer del espacio, te quieren preocupada, te quieren con la boca cerrada, te quieren sin comer, te quieren distraída por eso, y realmente eso también pasa cuando estás en casa, te quieren, los cuidados también son un sedante político. Entonces todo esto de la buena maternidad, o como nos han pintado la maternidad, que es una maternidad abnegada, una maternidad 24/7, una maternidad que cedo mis prioridades o mis deseos o mis placeres por cuidar, todo eso realmente se convierte en un sedante político. Y lo que hace es que estemos distraídas, que estemos ocupadas en otras cosas para no ocupar lo que realmente queremos ocupar. Entonces pienso que también tenemos que identificar cuáles son esas cosas que están ahí, que realmente lo que quieren es sedarnos políticamente o distraernos, y quieren que entonces nuestro cuerpo siempre se esté reduciendo a lo privado, a la casa, al hogar, a la cama, a estar allí, ¿no? A cumplir el rol de la que está adentro. Y sobre lo que dice Vero también es muy cierto. Creo que también se ha subestimado mucho el poder que tenemos de destruir. Y creo que también, digamos que no me parece que deslegitime la causa, y creo que siempre tratan de deslegitimar a través de nuestras formas de protestar. Si es una canción, la canción no hace nada. Si es tumbar una estatua, tumbar la estatua no es la manera. O sea, siempre hay un pero de cómo nos expresamos. Y tenemos que darnos cuenta que no es por la idea de estar afuera, sino por la idea de expresarnos. O sea, simplemente no quieren que nos expresemos y nunca las maneras les van a parecer apropiadas. Con lo de George Floyd, con lo de su asesinato, me parece que precisamente vi videos que expresaban eso, ¿no? Cómo la rabia se convierte en violencia, y cuando no atajas la rabia a tiempo, entonces vas a tener violencia como consecuencia. Pero esa consecuencia violenta, esa destrucción, es realmente en sí misma una consecuencia de la incapacidad de los gobiernos de poder atender necesidades básicas. Entonces creo que también hay que dejar de reproducir esta idea de que las protestas están deslegitimadas dependiendo de su forma de expresión, y entender o ponerle más la empatía a las causas de las protestas. Entonces, bueno, creo que ahí nos hemos pasado un poco de tiempo, María Luisa, pero me encanta que las mujeres hablen y se expresen y cuenten lo que tengan que decir. Yo creo que siempre que estamos en un espacio tenemos que aprovechar y mostrar la cara y hablar y mostrar nuestra voz y quejarnos. Creo que eso nos hace
nos da validez también a nuestras causas y a nuestros espacios. Así que, bueno, te dejo igual para el cierre, que lo hagas tú. ¿Estás hablando conmigo? Sí, que se me fue el internet un momentico. Perdón. Nada, bueno, yo estoy súper complacida, fanática, orgullosa de las mujeres que han estado hoy en este día hablando con nosotras. Porque, wow, o sea, el nivel de la conversación de las juventudes, el nivel que aporta Georgia y todas las que han asistido y conversado acá, me motiva muchísimo. Yo vuelvo a repetir que estos espacios también tienen la intención de trabajar y de promover estas redes y estos estrechar lazos con otras organizaciones y con otras personas que estén en otros lugares, para eso, para ver si en algún momento podemos ponernos de acuerdo y pensar en estas agendas conjuntas que según he visto son lo que nos ha llevado a lugares de la mano, ¿no? Independientemente de lo diferentes que podamos ser y de las visiones políticas que podamos tener. Y bueno, les agradezco muchísimo, estamos aquí a la orden para cualquier cosa. Como les había dicho, a las que no escucharon, esto va a ser grabado y lo vamos a poner en el canal de YouTube de Resonalia por si quieren revisitar algunas de las cosas que conversamos. Y reivindicar también un poco el placer, que es algo que hemos estado hablando aquí. O sea, reivindicar que la protesta también puede ser placentera y que ese placer también es político y necesario para transformar esta sociedad como la queremos, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y por ahí nos estamos viendo entonces en las redes. Chao, chicas, las amo, me encantaron todas. Excelente participación. Besos, nos vemos. Chao. Gracias, María Luisa, por invitarme. Chao.